corazones, abra nuestros oídos, nuestro entendimiento, Señor. Que sea tu palabra que abra nuestras vidas y sea ella misma redarguyendo nuestros corazones, Dios mío. Te ponemos nuestras vidas en tus manos, ponemos ese momento en tus manos y que seas tú, Padre Santo, hablando a nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Bueno, nuevamente nuestro pastor no está el día de hoy, pero les manda saludos y un fuerte abrazo a todos. Vamos a abrirnos las Biblias en Santiago. Vamos a estar viendo Santiago capítulo 2, de los versículos 14 al 20. No lo vamos a leer de corrido, vamos a ir nuevamente versículo por versículo y viendo cómo se desarrollan. Hace tiempo prediqué de Santiago y les había comentado que Santiago escribió una carta, para desafiarnos a nosotros. El tema principal de Santiago, o el tema que vas a encontrar numerosas mentes en esa carta, es si nuestra fe es una fe genuina o no, si nuestra fe es una fe verdadera o no. De igual manera, si nosotros tenemos a Cristo en nuestros corazones o no. Y el tema del día de hoy se va a llamar características de una fe muerta, ¿ok? Características de una fe muerta. No se me espanten con el título, va a ser de bendición para todos nosotros. Vamos a Santiago 2, 14 al 20. Santiago nos escribe esta carta nuevamente, hermanos, para probar nuestra fe. Hace tiempo de un ejemplo de los diamantes, de cómo aquel que trabaja con diamantes para comprobar si es un diamante genuino o no, lo pone en agua. El diamante genuino brilla mucho más que un diamante creado en un laboratorio o un diamante que no es genuino. De igual manera, hermanos, cada prueba en nuestra vida o cada situación en nuestra vida va a ser una prueba para nosotros para comprobar si nuestra fe es una fe genuina o no, si verdaderamente hay frutos de nuestra salvación o no las hay. Entonces este mensaje nos va a desafiar a desafiarnos a nosotros mismos o a evaluarnos a nosotros mismos si tenemos una fe genuina o no. Nuestra fe, hermanos, no puede ser de muchas palabras y poca acción. Nuestra fe o nuestro cristianismo no puede ser de muchas palabras, de mucho ruido, como decimos por ahí, y poca acción. Nuestras acciones deben de respaldar lo que nosotros decimos que somos. Nuestra vida debe de respaldar lo que nosotros decimos que somos. Una vez escuché por ahí que lo que hacemos, eso es lo que somos. No refiriéndose tanto al trabajo laboral, sino al estilo de vida que llevamos. Lo que hacemos como personas, cómo nos comportamos como personas, cómo vivimos en nuestras casas, con nuestra familia, con nuestro matrimonio, nuestros hijos, deja a la luz quién realmente somos nosotros. Santiago no está poniendo en este versículo que vamos a leer, se trata de las obras. Solamente quiero dejarte saber que Santiago no está poniendo las obras como el causante de la salvación. Muy bien, eso hay que dejarlo en claro desde ahorita. Cuando estamos leyendo este versículo, Santiago no está poniendo las obras como causante de la salvación, sino las obras como resultado de ella misma. ¿Sí me entienden? Entonces, si vamos a hablar de obras, Santiago nos está diciendo que las obras no nos dan la salvación o no nos hacen ganar un pedazo en el cielo, pero las obras sí son un fruto, de nuestra salvación. Es un resultado de nuestra salvación en Cristo Jesús. Así que vamos a ver en esta tarde 3 características de la fe o de una fe muerta.
¿ok? Para que evaluemos nuestros corazones y evaluemos nuestras vidas a través de la palabra de Dios, ¿ok? No soy yo, ni es Kevin, ni la mente de Kevin, es la palabra de Dios hablando a nuestras vidas. Vamos al primer punto en esta tarde. La primera característica que vamos a encontrar en la carta de Santiago, en el capítulo 2, es que una fe muerta, una característica es que hay una vana confesión. Vamos a los versículos 14, versículo 14, que dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Ese es el primer versículo que vemos en Santiago. Santiago nos dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿De qué aprovechará si yo presumo de tener fe en Dios y que estoy en Dios y que vivo con Dios, pero mi vida no refleja lo que estoy diciendo? Es lo que está tratando de decir Santiago. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? En otra versión, en la versión de las Américas, dice la pregunta: ¿podrá esa fe salvarle? Santiago, si alguien afirma tener fe en Cristo, hermanos, pero no hay cambios en su vida, es posible que esta persona tal vez entienda y acepte las enseñanzas de la Biblia, pero lo está dejando en un simple pensamiento intelectual. Yo reconozco tal vez que lo que predican los pastores o lo que predica la iglesia está bien, pero en mi vida realmente no está habiendo un cambio. En mi vida realmente no se está reflejando lo que mi boca dice que yo soy. ¿Sí me van entendiendo? Es por eso que Santiago hace estas dos preguntas tan esenciales para tu vida y para mi vida. ¿De qué aprovecha si uno dice que tiene fe? ¿De qué es provechoso si yo digo que vengo a la iglesia y si yo digo que estoy en el grupo de alabanza y digo que soy cristiano y digo que no falto ni un domingo? ¿De qué me aprovecha si mi vida no refleja una vida conforme al llamado de Dios? ¿De qué me sirve yo ir por la calle y presumir que soy cristiano y decir que yo sirvo a Cristo si en verdad mi vida está reflejando todo lo contrario? Si mi vida no está siendo testigo o no está siendo eco de lo que mi boca está diciendo a alta voz. En la Biblia encontramos una historia de un fariseo, una parábola de un fariseo que sube la montaña y ora a Dios. Junto con él también sube un publicano. Y el fariseo dice: gracias Padre, gracias Señor porque soy fariseo. Gracias porque no me has hecho como este publicano. Gracias Padre porque doy mis diezmos. Gracias Padre porque nunca falto a la sinagoga. Gracias Señor porque me haces como soy. Mientras que el publicano oraba: Señor, desgraciado soy yo, necesito de ti. ¿De qué le sirve al fariseo presumir y orar y confesar que nunca falta, que siempre da diezmos, que siempre hace tantas cosas y en su vida nunca se reflejó tal cambio? Si en su vida nunca estuvo Cristo reflejado a través de ella. Es lo que la pregunta de Santiago nos está planteando en este día. Y es la primera pregunta que deseo que te hagas a ti mismo en esta tarde. ¿De qué me aprovecha decir que soy cristiano si en verdad mi vida no lo está reflejando? Y Santiago hace una pregunta aún más picante o aún más pesada. ¿Podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa fe salvarte? ¿Podrá esa persona que aparentemente dice ser cristiana o dice seguir a Cristo, podrá esa fe salvarle aunque nunca haya habido un cambio en su vida? Contéstate a ti mismo: ¿podrá esa fe salvarnos?
Santiago, nuevamente, hermanos, no está poniendo que las obras nos den la salvación. No está poniendo las obras como la raíz de la salvación. No. Santiago está poniendo las obras como el fruto de la salvación. Y es por eso que hace estas dos preguntas. Vamos a Tito capítulo 1, versículos 15 al 16. Todas las cosas son puros para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidas. Y fíjate lo que dice el versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, quiero hacer un paréntesis y hacer énfasis en el mismo. Nuestra salvación es por gracia. Nuestra salvación es por gracia. Solamente por la gracia de Cristo es que tenemos la salvación. No podemos comprarla y no podemos hacer ninguna cosa buena que nos haga obtenerla o merecerla. Nuestra salvación es por gracia. Pero cuando llegamos a esa gracia, cuando llegamos a esa salvación, en nuestra vida debe de haber una transformación tan grande que se puede ver reflejada en las obras que nosotros hacemos. Y no me estoy refiriendo específicamente a obras de caridad, que es parte de, pero me refiero a las obras de paciencia, a las obras de amor, a las obras de fidelidad, de compasión. ¿Sí me van entendiendo? Cuando recibimos esa gracia debe de haber un fruto en nuestras vidas. Y Pablo en el versículo 16 de la carta de Tito nos dice, aquellos que profesan conocer a Dios, pero con los hechos, ¿qué dice? Lo niegan. Aquellos que dicen tener una relación con Dios, aquellos que con la boca dicen que conocen a Dios, que dicen que van a la iglesia, que dicen que son salvos, pero con sus vidas, con sus hechos, lo están negando. Ellos son abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Mis hermanos, una pregunta más. ¿Cómo está nuestra vida allá afuera? No aquí adentro, porque aquí adentro muchas veces es fácil poner una sonrisa, es fácil decir cómo está, bendecido y en victoria, pero la realidad es cómo estamos allá afuera, con nuestros vecinos, con nuestra esposa o esposo, con nuestros hijos, con nuestros padres. Dice Pablo nuevamente, quiero hacer énfasis en esto, aquellos que dicen conocer a Dios, que dicen tener una fe, que dicen que sirven a Cristo, que dicen que son justificados y son renacidos, aquellos que dicen eso, pero con sus vidas lo están negando. Nuevamente, aquella fe que es muerta, aquella fe que no está viva, tendrá una vana confesión. O sea que confesará servir a Dios, confesará seguir sus caminos, confesará que viene a la iglesia, pero su estilo de vida contradice, niega y desobedece completamente a nuestro Dios vivo. Y aquí te vuelvo a hacer la pregunta que nos hace Santiago: ¿podrá esa fe salvarte, hermano? ¿Podrá esa fe salvarnos? ¿Podrá esa fe salvarnos, mis hermanos? La Biblia nuevamente no enseña justificación por obras. La Biblia no enseña que por las obras somos justificados. Pero la Biblia tampoco enseña, hermanos, tener una fe, ahora sí como yo lo digo, de dientes para afuera. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Si alguno llega a los pies de Cristo, su vida es transformada,
su manera de pensar, su manera de hablar, su manera de ser, su manera de ver las cosas. Si alguno llega a estar en Cristo, nueva criatura es, y las cosas viejas han pasado. ¿Cómo es posible, como dice la Biblia nuevamente, cómo es posible que habiendo probado de la gracia de Dios, que habiendo probado de la salvación de Cristo, volvamos al mundo y a sus pecados de la esclavitud, crucificándole nuevamente? Por eso es tan importante, hermanos, que evaluemos nuestros corazones y que no solamente digamos o profesamos conocer a Dios, sino que realmente nuestra vida refleje dichas palabras, que nuestra vida refleje lo que nuestra boca dice, que no tengamos una vana confesión. Vamos a Romanos capítulo 2. Romanos capítulo 2. Vamos a los versículos del 6 al 10. Capítulo 2, del 6 a 10. Antes de leerlo, quiero decirte, hermano, que ningún escritor del Nuevo Testamento, ninguno, es más inflexible que Pablo en cuanto a la salvación únicamente por gracia. ¿Ok? Pablo es el que más enseña brutalmente de que la salvación es por gracia. Y quiero nuevamente hacer énfasis en esto. La salvación solamente es por gracia. Y no hay ningún autor del Nuevo Testamento que sea más inflexible que Pablo en cuanto a este asunto. Pero, y también, no hay ninguna carta de Pablo más pesada sobre este tema que la carta de Romanos. La carta de Romanos encontraremos una y otra vez que la salvación solamente es por gracia. Pero en esta misma carta, en este capítulo 2 que vamos a leer, Pablo nos dice algo muy importante. Vamos a leer de los versículos 6 al 10. Versículos 6 al 10 del capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Dice: el cual, hablando de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? A sus obras. Vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no que obedecen a la verdad, sino que obedecen a ¿qué? A la injusticia. Dice el 9: tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Número 10: pero la gloria y honra y paz a todo el que hace ¿qué? Lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Fíjense las palabras de Pablo. Dice que Dios pagará a cada uno conforme a nuestras obras. Vida eterna a los que perseveran en hacer el bien. Justicia, vida eterna a aquellos que prevalecen obedeciendo a Dios. Nuevamente, hermano, no es que vamos a obtener la salvación por nuestras obras, pero nuestros frutos, nuestra vida transformada hará buenas obras. Déjame te hago una pregunta. El kilo de amor, ¿tú crees que lo hacemos porque se nos ocurrió de la mente o porque se nos ocurrió un día, vamos a hacer un kilo? No. Vino del corazón de Dios a nuestros corazones. Es un fruto del amor, es un fruto de la salvación que tenemos por Dios, y en agradecimiento hacemos un kilo de amor, porque sabemos que así como Dios nos ha bendecido, también podemos bendecir a otras personas. Amén. Y es lo que está diciendo Pablo en la carta de Romanos: para aquellos que perseveran en hacer el bien, para aquellos que han perseverado en hacer buenas obras, en estar en obediencia, para ellos habrá justicia, habrá vida eterna. Te hago esta pregunta nuevamente, hermanos. ¿Estamos en obediencia a Dios? ¿Estamos en sus caminos, obedeciéndole, perseverando en las buenas obras, o estamos viviendo conforme a nuestra propia justicia? Lo acabamos de leer
que ¿qué? Ira, el infierno se espera a aquellos que no perseveramos en obediencia, no perseveramos en buenas obras. Y fíjate lo que dice el versículo 13 del mismo capítulo de Romanos. Porque no son que los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán que justificados. ¿Qué cachetadas acaba de dar Pablo? Dice, no son los oidores, no son los que vienen y se sientan y escuchan, se levantan y se van. No, son los que vienen, escuchan, guardan en su corazón la palabra y la ponen en práctica. Aquellas personas serán justificadas. No solamente a que los escuchan, no solamente a quienes escuchan la palabra, sino a aquellos quienes la ponen en práctica. No solamente los que vienen y pasan una hora de relajo y van a su casa y van, no, sino aquellos que vienen, la toman en sus corazones, transforman sus corazones y hay frutos en su vida, hay evidencia de que su vida ha sido transformada por el poder y únicamente por el poder del Espíritu Santo. Así que te hago esa pregunta, ¿qué quieres ser? ¿Quieres ser un oidor o quieres ser un hacedor? ¿Quieres ser una persona que solamente oye la palabra y se olvida de ella al día siguiente? ¿O quieres ser aquella persona que la escucha, la guarda, la pone en práctica y hace que su vida sea transformada completamente por el poder de Dios? ¿Quiénes o cómo queremos ser? ¿Oidores o hacedores, hermano? Es tan importante que constantemente estemos evaluando nuestros corazones y que nunca encontremos en ellos una vana confesión. Esa es la característica número 1 de una fe muerta, una vana confesión. Solamente palabras, solamente digo que soy cristiano, pero no hay transformación en mi vida. Solamente digo que hago esto, digo que soy esto, digo que soy el otro, pero mi vida no está reflejando tal cambio, o mi vida no está reflejando lo que mis palabras están diciendo. Vamos a la característica número 2 de esta tarde. La característica número 2 que vamos a encontrar en una fe muerta es una falsa compasión. Una falsa compasión. Lo vemos en el capítulo 2 de los versículos 15 al 17. Una vana confesión. La primera característica fue una vana confesión, y esta será una vana compasión, una vana compasión. Dice el versículo 15: y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La segunda, nuevamente, característica que vemos de una fe muerta es que hay una falsa compasión. Dice Santiago en el versículo 15 nuevamente: ¿qué pasa si un hermano o una hermana dice desnudos, que significa que no tiene la ropa suficiente? Te lo pongo en el lenguaje de hoy. ¿Qué pasaría si un hermano o una hermana no tiene abrigo para el frío, o no tiene ropa para el día, y no tiene alimento suficiente para el día, y tú conoces su necesidad, y tú sabes, y tú solamente le dices: hermano, que Dios lo bendiga, pero no haces nada para suplir dicha necesidad? ¿De qué aprovecha eso? ¿De qué aprovecha que le digamos a nuestros hermanos: Dios te guarde, Dios te bendiga, pero no hacemos nada para suplir dicha necesidad? No sé si te ha pasado, pero ¿de qué serviría, hermanos, que nos lleguen por mensaje: Kevin, Vero está enferma, ora por ella, hermano, está en cama? Y yo solamente le pongo un mensaje: hermano, estamos orando por Verito. Y le pongo así, carita orando.
pero no oro. ¿De qué aprovecha eso? De nada, es lo que está diciendo Pablo. Aquellos que tienen una fe muerta, tienen una falsa compasión. Dicen compadecerse, pero no hacen nada para suplir dicha necesidad. Dicen tener lástima de alguna persona o dicen tener tristeza de alguna situación, pero no movemos las manos para hacer o para cubrir dicha necesidad a nuestra capacidad. Eso es lo que Santiago del 15 al 16 nos está describiendo. Nos describe una fe de muchas palabras, pero de poca acción. Como te lo dije hace ratito, de una fe de dientes para afuera, pero una fe que no actúa, que no acciona, que no está reflejando lo que dice ser. Nuevamente te digo, no podemos ganar el cielo o la salvación por servir o obedecer a Dios. No podemos ganar el cielo por las obras, pero al hacerlo, al servir y al obedecer a Dios, se demuestra que nuestro compromiso con Dios es genuino. Nuestras acciones de amor, hermano, y servicio no reemplazan la fe, sino que son prueba de nuestra fe en Cristo. Nuestras obras de amor, nuestras obras de servicio no están reemplazando la fe ni el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, pero nuestras obras de amor y servicio son una prueba de que tenemos fe en Cristo, que nuestra fe está en Cristo y que nuestra vida ha sido transformada por el poder del sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. ¿Cuánto hemos sido transformados por sus vidas? ¿Cuánto hemos sido justificados por la sangre de Cristo? No tengamos una falsa compasión, hermano. Si vemos al necesitado, ayudemos al necesitado. Si vemos al caído, levantemos al caído. Vamos a 1 de Juan, capítulo 3. Pero el que tiene, escuchen bien, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Duras palabras que nos dice Juan. Dice, si alguno tiene bienes de este mundo, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad, no está diciendo que escuchó o que le trajeron el chisme, no. Está diciendo, tú estás viendo con tus propios ojos que hay una necesidad con tu hermano y cierras tu corazón con él. ¿Cómo puede morar el amor de Cristo en ti? ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios si no podemos ayudar a nuestro prójimo, hermanos? Y quiero hacer nuevamente paréntesis y énfasis en lo que dice Juan. Dice, si alguno tiene bienes, o sea que nuestra ayuda depende de nuestra capacidad de bienes, ¿ok? No vengo a decirte que dejes a tu familia descuidada por ser, no. Pero Juan dice, si alguno tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo puede morar? ¿Cómo puede morar el amor de Dios en tu corazón? Hazte esa pregunta, hermano. ¿Cuántas veces hemos visto a un hermano en necesidad? ¿Cuántas veces hemos visto a alguien en necesidad y hemos cerrado nuestro corazón a ellos? ¿Cómo podemos decir que tenemos el amor de Dios en nuestras vidas si no podemos amar a nuestro prójimo? Si no podemos amar a aquel que necesita de nosotros. Vamos a Mateo 25. Mateo capítulo 25. De los versículos 31 al 45. Son varios. Mientras que lo buscas, deja decirte que con palabras aún más fuertes, Jesús enseñó que su pueblo tiene una obligación especial
de ayudarse unos a los otros. En realidad dijo él que ayudar a los demás creyentes es servirle a Él, y no servirles es abandonarlo a Él. Es lo que vamos a leer en estos versículos. Vamos al versículo 31 del capítulo 25 de Mateo. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de Él que todas las naciones, y apartará, escuchemos bien, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Escuchemos lo que dice el versículo 35, es súper importante. Dice: porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, y en la cárcel, y vinisteis a mí. Escucha el 37. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te dimos hambriento y te sustentamos, o desnudo y te dimos de beber? ¿Y cuándo te dimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te dimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? El 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? 45. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de mis pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno, y los justos ¿a dónde? A la vida eterna. Nuevamente, duras palabras de Jesús. Jesús nos está enseñando que servir a nuestro prójimo, servir a nuestro hermano, es servirle a Él. Y no hacerlo, el no servir a nuestro prójimo o a nuestro hermano, es negarle a Él o abandonarlo a Él. Y dice el capítulo 25, lo acabamos de leer, que Él separará a la derecha, como el pastor separa las ovejas y a los cabritos, según las obras que hayan hecho. Te quiero hacer nuevamente, hermano, este paréntesis con énfasis. Las obras no nos llevarán al cielo. Las obras no nos darán la salvación. Pero las obras son un fruto, un resultado, un reflejo de la salvación que decimos tener. Así que nuevamente te hago esta pregunta: la compasión que tenemos a nuestro prójimo, ¿es una compasión activa? ¿Una compasión que ve y tratamos de bendecir a nuestro hermano? ¿O es una falsa compasión que solamente ve y dice que Dios te bendiga, échale ganas? Porque como dice Santiago, ¿de qué aprovechará eso? ¿De qué aprovechará eso que decimos? Cuando venimos nuevamente a la fe de Cristo, hermanos, a la fe en Cristo, nuestra vida es transformada. Y debemos de tener cuidado
tener cuidado, evaluarnos día a día, de nunca tener primeramente una vana confesión, solamente tener fe de dientes para afuera y de no tener una falsa compasión, de solamente decir que nos compadecemos pero no hacer nada para actuar y cubrir tal necesidad. Hoy en día, hermanos, muchas personas se conmueven con películas, lloran con películas, lloran con comerciales, lloran con fotos que ven en las redes sociales o en alguna revista o en algún lugar. Pero cuando ven algo a vivo color, cuando vemos algo cercano a nosotros, muchas veces no mueve nada en nosotros. Y eso debería de alarmarnos, amigos y hermanos. Debería alarmarnos y no nos entristecemos ver cómo se vive hoy en día allá afuera. Debería de alarmarnos y no nos entristece ver la condición que está la tierra hoy en día, la condición de la educación que a los niños le quieren dar obligatoriamente, la condición de la familia que está por los suelos. Si no nos entristece, debería de alarmar algo en nosotros, mi hermano. Cuidémonos siempre de no tener una falsa compasión. Y la tercera característica que tiene una fe muerta, vimos que la primera característica era que una vana confesión. La segunda característica es una falsa compasión. Y la tercera característica es que la fe muerta tiene una convicción superficial. Una convicción superficial. Vamos, Santiago, nos quedamos en el capítulo 2 de los versículos 18 al 20. Santiago 2, 18 al 20. Déjenme, yo voy a Santiago. Santiago 18, 2 al 20. Nuevamente, la tercera característica es una convicción superficial. El versículo 18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero detenerme ahí. Versículo 18, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Quiero aclararte este asunto. Santiago, hermanos, aquí está desafiando a cualquiera declarar tener fe, que la muestre, que lo demuestre, que sea luz en tinieblas, que demuestre verdaderamente que tiene una fe en Cristo, que ha sido transformado por Cristo y que está viviendo conforme a Cristo. Demuéstralo, dice Santiago. Si alguno dice, tú tienes fe y yo tengo obras, dice Santiago, muéstrame tu fe con tus obras. Demuéstralo. Demuestra que tienes fe. Y no está hablando aquí, hermanos, no está hablando de tener fe para sanidad o tener fe para algún milagro. De aquí no estamos hablando de eso. Estamos hablando de tener una fe viva que demuestra que es testigo, que es luz en tinieblas y que está reflejando el amor de Dios a través de su vida. Si decimos tener fe, Santiago nos dice, demuéstralo. Que tu convicción no sea superficial, sino que sea luz, que alumbre, que se vea, que se demuestre con cada acción, con cada palabra, con cada segundo de tu vida, que demuestre que eres transformado por la sangre de Cristo Jesús. Qué hermoso es, hermanos, cuando ven algo distinto en nosotros. Y quiero aclarar, no es que seamos mejores ni que seamos perfectos, porque no lo somos. Pero qué hermoso es cuando nuestra vida es testigo vivo de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas. Qué hermoso es cuando vemos
a un exdrogadicto dejar las drogas y servir completamente al Señor. Cuando vemos tal vez a una persona que era adicto al alcohol o al cigarro y Cristo lo ha transformado. Cuando vemos matrimonios restaurados, hermanos, qué hermoso cuando vemos la luz de Cristo brillar en las personas. Cuando no solamente no es una convicción superficial que decimos tener fe, pero nuestra vida no refleja dicha fe. Es lo que dice Santiago en el versículo 18. Versículo 19, escucha. Dice Santiago: ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. Dice también los demonios, ¿qué? Creen y tiemblan. Santiago dice: ¿crees que Dios es uno? ¿Reconoces que hay un Dios? ¡Qué bueno! Pero déjame informarte que los demonios también creen que hay un Dios y tiemblan. ¿Qué quiere decir Santiago con esto, hermanos? No es solamente decir creer en Dios en un nivel intelectual con mi mente, que yo reconozco que hay un Dios supremo que creó el cielo y la tierra, pero es solamente algo intelectual. No, ahí no queda. Nuestra creencia debe ir más allá de lo intelectual. Es algo divino que llega a nuestro ser y transforma y cambia y renueva y remoldea nuestra manera de vivir. Si hiciéramos una encuesta afuera de esas 4 paredes y preguntamos: ¿cuántos creen que hay un Dios? Tendremos la mayoría de respuestas: yo creo que hay un Dios. Pero de eso está hablando Santiago. Creen que hay un, qué bueno que hay, pero también los demonios creen que hay un Dios. Ellos saben que hay un Dios y ellos no son salvos. Y la fe de los demonios no salva tampoco. Así que no dejemos que nuestra creencia en Dios sea solamente una creencia de mente, de coco, intelectual. Hago un paréntesis: es importante el intelecto, es importante trabajar el cerebro, leer, estudiar, formarnos, educarnos, es importante, pero la salvación va más allá de eso, hermanos. No podemos solamente dejarlo en algo intelectual y no dejar que transforme y cambie nuestras vidas. Porque Santiago le está diciendo a esas personas que solamente lo dejan en algo intelectual. Qué bueno que reconoces que hay un Dios, pero déjame decirte que no basta. Que no basta. Porque si crees solamente con la mente y no hay un cambio, y no hay una transformación, y no hay una renovación en nuestras vidas, déjame decirte que es como los demonios. Ellos creen que hay un Dios, ellos saben que hay un Dios, ellos conocen la palabra de Dios y aún así no son salvos. Déjame te digo un ejemplo un poco duro tal vez. Hermanos, no es tanto que hagamos una oración de fe. Podemos hacer oraciones de fe, pero si esa oración no transforma nuestra vida, de nada sirve. ¿Por qué? Porque no es la oración en sí, hermanos. No es la oración que tiene el poder lo tiene Cristo. Es Cristo el que transforma nuestras vidas, la cambia, la renueva. Entonces, si solamente hacemos una oración por hacerla y no hay un cambio en nuestras vidas, efectivamente no hay un cambio en nuestras vidas. Y nada ha cambiado en nosotros. Por eso es importante evaluar nuestro corazón, evaluar nuestras vidas y asegurarnos de no tener una convicción superficial. Vamos a 1 de Juan, capítulo 2. 1 de Juan, capítulo 2. Versículos del 4 al 11 vamos a leer. Hablando de este mismo tema, de no tener una convicción superficial, Juan nos dice en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 4, dice:
el que dice, yo le conozco, hablando de Cristo, yo conozco a Cristo, el que dice, yo le conozco, y escuchen, y no guarda sus mandamientos, él tal es que mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él que anduvo. Versículo 7, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía ¿dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Aquí Juan nos da dos características o dos ejemplos muy importantes de una fe viva. Dice, el que dice, y yo le conozco, guarda sus mandamientos, porque el que no guarda sus mandamientos, él es mentiroso. Y más adelante dice, aquel que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, verdaderamente sigue en tinieblas. Son aquellos que tienen una convicción falsa, una convicción superficial, aquellos que solamente dicen tener el amor de Dios, dicen estar en la luz de Dios, pero no pueden amar a su prójimo, no pueden demostrar dicha luz con su prójimo, con su familiar, con su hermano, con su vecino. Vamos a Lucas capítulo 10, del 25 al 37. Lucas 10, 25 al 37. Encontramos en estos versículos, hermanos, la parábola del buen samaritano, así se conoce. 10, 25 al 37. La parábola del buen samaritano. Creo que todas la conocemos, te la voy a contar brevemente. La parábola dice que había un hombre caminando y que en ese camino lo asaltan, le roban, lo golpean y lo dejan moribundo, en la calle, tirado en la calle. En esa misma parábola dice que estando el hombre moribundo, o sea que lo dejaron bien golpeado, lo dejaron bien, ahora sí, bien golpeado. Dice que el hombre estando moribundo, dice que en eso pasa un sacerdote. Todos esperaríamos que el sacerdote ayudara a tal hombre, que supliera tal necesidad, que tuviera la convicción fuerte, viva, de que es un hombre de Dios y le sirviera. Pero dice la parábola que el sacerdote pasó nada más, hizo de la vista gorda, a cuenta que la hermana le dijo, Dios te bendiga, y se fue. Dice también que después del sacerdote pasó un levita. Todos pensaríamos también que un levita, los que trabajan en el templo, los que viven del templo, ayudarían al necesitado. Ese sí tiene la convicción fuerte, la convicción viva y va a suplir dicha necesidad. Pero la parábola dice que también el levita pasó de largo. Como que nomás le dijo que Dios te guarde y se fue. Dice entonces que pasó un samaritano y que el samaritano se paró, sanó sus heridas, lo vendó, se lo llevó a un hotel, cubrió sus gastos y le dijo al del hotel, cualquier gasto que sobrepase lo que te he dejado, déjamelo saber y yo lo cubro.
la persona que menos esperaba algo, ayudó al necesitado. Déjame decirte algo interesante de esta parábola. El hombre moribundo era israelita. El samaritano, los samaritanos y los israelitas en ese tiempo estaban en conflicto. No se hablaban, no se miraban la cara, no se querían ver. Es como cuando vamos en el súper y estás peleado con alguien, no sé qué ha pasado. Estás peleado con alguien, vas en el súper, en el carrito y lo ves caminando de lejos y mejor le das la vuelta y te vas por otro pasillo. Bueno, a eso hacían los samaritanos y los israelitas. Ellos preferían rodear toda la ciudad para no cruzarse las caras. Entonces del samaritano no se esperaba nada. Del samaritano no se esperaba nada. No se esperaba que ayudara, no se esperaba que se detuviera, no se esperaba que vendara las heridas del israelita, que cubriera sus gastos, su necesidad. No se esperaba, pero sin embargo, él lo hizo. El sacerdote y el levita tenían una convicción superficial, solamente de dientes para afuera. Ahora sí, como dicen también, bueno, como yo digo, solamente tenían la corbata de adorno. Pero aquel, hermanos, aquel que no se esperaba nada, del samaritano, se detuvo, tuvo una convicción viva, fuerte, y detuvo y suplió la necesidad. Tal vez, hermanos, tenemos conflictos con nuestros vecinos. Tal vez nuestros vecinos o familiares, amigos, nos dejaron de hablar por venir a la iglesia, por ser cristianos. Pero aún con todo y eso, debemos amarlos y servirlos. Que digan, del menos que me esperaba, vino y me sirvió. De quien menos yo esperaba, al que traté mal, al que le dije de cosas, al que me burlé, puse un aleluya, ese vino y me ayudó. Esa es una convicción viva. Evaluemos nuestros corazones, hermanos, que nunca lleguemos a tener una vana confesión, una falsa compasión, y que no tengamos una convicción superficial. Jesús nos dice que la luz es ¿para qué? Para alumbrar, que no se pone debajo de la mesa, sino que se pone encima para que alumbre en la oscuridad. De la misma manera nosotros, mis hermanos, nosotros no somos salvos para estar escondidos debajo de una mesa o guardar nuestra salvación o solamente vivir de decir que somos, pero que nuestras acciones no lo demuestren. Hemos sido salvos, hemos sido llamados luz para que brillemos a aquellos que están en la oscuridad, para que nuestras acciones y palabras respalden lo que estamos diciendo con nuestras voces. Que no tengamos nunca nuevamente una vana confesión, una falsa compasión y una convicción superficial. Pongamos de pie en esta tarde. Vamos a cerrar nuestros ojos hoy. Yo quiero tomarme la libertad de hacer dos llamados. No te voy a pedir que pases enfrente, al menos que tú quieras. Va a ser completamente de ti. Si quieres quedarte en tu asiento, no hay ningún problema. Pero quiero hacer el primer llamado para aquellos que dicen, ¿sabes qué, Kevin? Mi fe es una fe muerta. He evaluado mi corazón. He evaluado mis convicciones y me he descubierto con una falsa confesión, con una falsa compasión o con una convicción superficial. ¿Sabes qué, Kevin? Necesito pedir perdón. Ese va a ser el primer llamado. El segundo llamado va a ser para aquellos que dicen,
necesito de Cristo. Necesito de Él. Tengo rencor en mi corazón. Tengo dolor en mi corazón. Tengo falta de perdón en mi corazón. Y no lo he querido dejar. Si alguno dice, yo soy ese y necesito de Cristo, este llamado es para mí. Y con nuestros ojos cerrados, déjame te digo, hermano, que este sermón no es para tirar piedras, ni no es tampoco para poner a la luz nuestras faltas, no. Este sermón es una oportunidad para acercarnos a la luz de Cristo, para acercarnos a aquel que pagó por nuestros pecados, aquel que murió por nuestros pecados. Vamos a orar. Padre, venimos delante de ti, Señor Jesús, porque no hay nadie más, Señor. ¿A quién iremos? ¿A quién correremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna, Señor? Señor Padre, venimos delante de ti, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres el que murió por nuestros pecados. Tú eres, Padre Santo, el que nos redarguye. Y hoy te entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Señor, te pedimos perdón si no hemos reflejado tu luz, si no hemos reflejado tu amor, Señor, si no hemos dejado que tu palabra nos transforme, si no hemos dejado, Señor, que tu Espíritu Santo nos cambie, Padre Santo. Si hemos solamente sido oidores y no hacedores de tu palabra, Señor, te pedimos perdón, Señor Jesús. Si hemos tenido una vana confesión o una falsa compasión, una convicción superficial, Señor, te pedimos que vengas a nuestras vidas y transformes nuestros corazones, Padre. Que transforme nuestro ser, Señor Jesús. Que transforme nuestras vidas. Ayúdanos a perdonar. Ayúdanos a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a hacer luz en medio de las tinieblas, Padre. Rendimos nuestros corazones a ti, Señor Jesús, y rendimos nuestras vidas a ti, Padre. Señor, de igual manera, Padre, si hay alguno que no te conoce o no ha reconocido que tú eres su Salvador, oramos por su salvación, Padre. Porque solamente tú eres nuestro Salvador, nuestro sustentador, nuestro libertador. Padre, reconocemos que tú eres nuestro Salvador, Señor Jesús. Oramos por esas vidas, oramos por esas almas, Padre Santo Dios. Te damos gloria y honra, Señor Jesús. Porque eres grande, Señor Jesús, Padre. Vamos a orar un rato con tus propias palabras. Ahora al Señor, dile: Padre, vengo delante de ti para que escudriñes mi corazón. Dile: escudriñame, Señor Jesús. Escudriñame, Padre, Señor. Escudriñame, Señor Jesús. Cambia, Señor, cambia mi vida. Señor.